buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia de Francisco Domínguez Brito. Bueno, senador de la República, pero yo creo, Frank, que la gente te conoce como Francisco Domínguez Brito. Tú fuiste fiscal, ex procurador, ahora senador, también fuiste uno de los directores de la Fundación Institucionalidad de Justicia, y tú has sido tantas cosas que han contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Como senador eres una de las figuras más emblemáticas del Congreso Nacional. Evidentemente, la gente distingue a Francisco Domínguez Brito como miembro del más importante poder del Estado, del órgano de control del Estado. Y bueno, en nombre de la Fundación, créeme que para mí es una gran satisfacción compartir con un ex colega. Yo trabajé contigo cuando tú fuiste Procurador General de la República, y la verdad es que se aprende nada, no solamente trabajando contigo, sino tú has hecho de tu vida una obra. Tú eres de las personas que construye. Yo recuerdo que en la Procuraduría, recuerdo que me dijiste un día, la institucionalidad ni se escribe ni se dice, la institucionalidad se construye. Bueno, y de eso de lo que se trata, y yo creo que de eso es de lo que la ciudadanía quiere que le hablemos en este programa, y te agradezco nada que me hayas dado el honor en estos momentos tan importantes de la historia, en donde el Congreso tiene una propuesta de reforma constitucional y una propuesta de presupuesto también, así que te lo agradezco. Como no, para mí un honor estar contigo en este programa del cual también me siento parte, y compartiendo también con los amigos televidentes. Gracias de verdad, de corazón. Así es. Bueno, hay una propuesta de reforma constitucional. Hemos visto que, y fue una decisión sabia, digámoslo así, del presidente del Senado y de los miembros del Congreso, de posponer este proceso para enero o febrero, a los fines nada de seguirlo madurando y de seguirlo consensuando. Sin embargo, tú tienes una visión institucional. Y de lo que se trata en todo proceso de reforma es de que el mismo contribuya al fortalecimiento de sus instituciones. Hemos visto que en todo este debate que se han generado en los foros, a lo interno del propio Congreso, bueno, hemos visto que el propio Congreso está totalmente convencido de que esa es una propuesta perfectible, y que hay una serie de cosas que hay que fortalecer, como los contrapesos. ¿Cuál es tu visión respecto a la propuesta nada del presidente y a lo que se viene haciendo al interno del Congreso Nacional? Cómo no, yo pienso que lo primero que tenemos que es resaltar la iniciativa. Claro. Independientemente de mi militancia política o de mi coyuntura, tenemos que resaltar la iniciativa. Fue un trabajo sumamente positivo lo de las consultas populares, fue un equipo de técnicos muy preparados al margen del partidarismo político, hubo una propuesta perfectible que debe ser discutida, pero más que nada hubo una propuesta que sale de una gran discusión nacional. Yo creo que eso es un punto muy importante. El segundo punto, a mi entender, y yo diría que el fundamental de todo esto, es que estamos hablando de una reforma constitucional. Estamos hablando de la Carta Sustantiva de la Nación, de la norma, de las normas, para usarle una definición. Pero eso tiene un significado muy grande, sobre todo en la cultura dominicana. ¿Qué quiero yo decir con esto? Tenemos una cultura de irrespeto a las normas. Tenemos una cultura de no cumplimiento de las reglas de juego. Tenemos una norma o una cultura de relativización de las cosas. Cada actor entiende que cumple y que no cumple. Yo creo que hablar de reforma constitucional, establecer una nueva normativa constitucional, debe implicar para todos nosotros un gran reto de cambiar una mentalidad, de cambiar una cultura respecto a lo que significa la ley y su obligatoriedad, al imperio de la ley, y cambiar también, digamos, toda una tradición negativa que ha ido marcando los poderes públicos, independientemente cual que sea, en el respeto de la normativa. Es aquella frase interpretada bien o mal interpretada, pero como que la Constitución es un pedazo de papel, que tal vez dicen no fue del expresidente Balaguer, fue de otros tratadistas europeos, pero independientemente del origen,
independientemente de todo, es como decimos, bueno, eso es un papel, eso se puede cumplir, la ley es para el otro, no para mí, es como una tela de araña, claro, que cae el chiquito, pero con el grande se rompe. ¿Y cómo cambiamos eso? El presidente ha planteado una revolución democrática, ha utilizado un concepto sumamente positivo que a mi entender es el que deberíamos estar desarrollando. Es la sombrilla de todos. Vamos a una reforma constitucional, vamos a cambiar la normativa, vamos a cambiar lo que dice el papel, pero eso no vale de nada si no cambiamos lo que dice nuestra mente, nuestros corazones, nuestra conducta como ciudadanos, y cómo esa normativa, esas letras que están en un papel, se convierten en un instrumento de mejoría de la vida del ciudadano, de la gente, del que me está escuchando, de la familia. ¿Cómo yo le doy instrumentos para que la educación sea mejor? ¿Cómo yo le doy instrumentos para que el gasto público sea mejor controlado y en consecuencia yo pueda dejarle mejor acceso a un sistema de salud? ¿Cómo yo puedo, mediante este sistema, hacer que los ayuntamientos sean mucho más claros en sus inversiones y en consecuencia yo como ciudadano tenga las cañadas más decentes, con menos aguas negras, una mejor recogida de basura? En fin, ¿cómo se crea un instrumento que a mí como ciudadano me haga crecer como persona? Yo creo que en términos generales, Servio Tulio, esa debería ser lo que marque todo este proceso de reforma constitucional. Hay que partir, hay que retomar el concepto de revolución democrática y hay que ponerle como sombrilla, como guía de todo este proceso, que no es solamente un cambio de normativa. Lo que más requerimos en este momento es un cambio de mentalidad, de cultura, de tradición, para entrar a otro proceso de nueva cultura, de nueva tradición, de respeto a las normas, a las reglas de juego establecidas. El gran problema de República Dominicana, y los observan la mayoría de los organismos internacionales y cualquiera que viene aquí, es la facilidad que nosotros violentamos las normas. Claro. A cualquiera se le ocurre, cualquiera que haya juramentado, sea ante el Congreso o ante cualquier instancia, voy a cumplir la Constitución y las leyes, etcétera, 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 y a los 2 días decide que cumple y que no cumple. Entonces, yo creo que ese es el punto principal que deberíamos tratar. No, y la verdad es que muchas veces desde el propio Estado, por ejemplo, ese asunto de las declaraciones juradas, que es una cuestión inclusive hasta como de conciencia, una cuestión como de principio, ¿no? Es lo que viene a contribuir a lo que es tu transparentar, lo que es tu gestión, hasta por tu propia familia. Y vemos como una cosa tan simple como la de hacer una declaración, ni siquiera se no solo la declaración. Entonces vemos que hay una crisis institucional escondida debajo de la alfombra para que ninguno de nosotros las vea, porque no queremos que se vea, sea yo como congresista, y nos ponemos todos de culpable para yo no tener ningún dedo acusador sobre nadie. Es simplemente la ley de contrataciones públicas, la cumple el que puede, y el otro que decide no cumplirla no la cumple, sea la licitación, sea el sorteo, sea todo el mecanismo de transparencia en la adjudicación de obras o en la compra de bienes públicos. La Junta Central Electoral se atribuye cuándo cumplir o no una ley. La Cámara de Cuentas, independientemente de que sea nueva, con gentes de mucho valor, como también tenía la anterior, pero deciden cuándo cumplir la norma de control o no. Tenemos una serie de leyes que ha sido una revolución administrativa en la República Dominicana, en materia de Contraloría, en materia de presupuesto, de crédito público, en todo lo que significa la administración del Estado a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo y la Ley de Planificación. Sin embargo, muchos de los términos ahí contemplados, tanto en lo que se refiere a instituciones del gobierno central como en lo que se refiere a instituciones descentralizadas o a los ayuntamientos, simplemente son letras muertas. Entonces, esta reforma constitucional, te reitero, tiene que crear los mecanismos de sanción y de conciencia para que aquello que hemos trabajado, que sea planificado, sea verdaderamente ejecutado. Y también cada ente tiene que jugar sus roles, y yo creo que es otro de los puntos en esta reforma constitucional. Yo como congresista, ¿cuál es mi rol? Es hacer las leyes, pero yo tengo de una manera u otra que lograr que se cumplan las leyes, porque nada vale que yo promueva una ley en determinado aspecto que yo entiendo y el Congreso solemnemente lo aprueba a través de todas las reglas constitucionales, y que alguien decida no cumplirla y que yo decida no exigir que se cumpla.
de nada vale que si Contraloría tiene unas atribuciones y un proceso de reforma y un nuevo sistema de gestión financiera y que en algunos aspectos sean los ayuntamientos o sea aún también dentro del Congreso o de otras instituciones no se cumpla ese proceso. Entonces pienso que esos son de los puntos que nosotros tenemos aquí que trabajar seriamente. Ahora, ¿qué posibilidad hay que en esta reforma a la Constitución, a la que la Fundación Institucionalidad de Justicia estamos apostando a este proceso de reforma constitucional? Y estamos envueltos de una forma tal, que yo diría que de manera permanente estamos asistiendo a seminarios, estamos tratando de crear conciencia ciudadana de que se puede contribuir desde el Congreso Nacional a mejorar lo que el presidente remitió a el Congreso. Tú eres un legislador, tú tienes una formación académica interesante. Yo sostengo la tesis que este Congreso Nacional desde el punto de vista técnico es muy bueno, excelente, tiene excelentes diputados y excelentes senadores, esa es la verdad. Vemos cómo las comisiones trabajan de manera satisfactoria. Por ejemplo, la Comisión de Justicia de la que tú eres parte es probablemente una de las comisiones más fecundas, los hechos están ahí. Sin embargo, cuando tú te adentras a lo que es el contenido de la propuesta, a nosotros nos preocupa cómo queda el Congreso Nacional como órgano de control. Mira, tú tienes toda la razón. Eso nos preocupa. Tú tienes un gran documento, Sergio Tulio, creo que sumamente interesante, pero eso no quita que tú tengas que llevar a cabo otro tipo de discusión. Claro. Tú tomas el Congreso, por ejemplo. La propuesta establece un número de legisladores que materialmente es imposible que puedan elegirse y que incluso puedan trabajar en el Congreso. Materialmente en la sala de la Cámara de Diputados, más de 178 diputados no caben ahí. Entonces, hablar de aumentar esa matrícula como propone el proyecto original, desde el punto de vista de la posibilidad hasta física, es imposible. Ni hablar lo que implica una sesión con tantas personas que se convierte en una especie de caos. Eso en términos de la matrícula. Quiero decirte con esto que ese tema tiene que discutirse en la propuesta, pero también si vas a hablar del Congreso como órgano de control, bueno, hay puntos que hay que discutir. Por ejemplo, ¿cuáles son las atribuciones que va a tener la Cámara de Cuentas? El proyecto original establece unos enunciados que, salvo en materia presupuestaria, los otros dos son palabras interesantes pero que no tienen verdaderamente un contenido, un peso. Entonces yo tengo que establecer claramente, bueno, Cámara de Cuentas tiene que vigilar los procesos, tiene que vigilar que todas las dependencias del Estado, incluyendo el Congreso, absolutamente todas, cumplan con las normativas que están establecidas, llámese en la ley de presupuesto, en la ley de contrataciones públicas, en la ley de planificación. O sea, la Cámara de Cuentas tiene que vigilar para que cada fondo, cada dinero del pueblo, del contribuyente, se invierta de acuerdo con lo planificado, pero que también se planifique de acuerdo con las normas legales de la planificación. Fíjate que son cosas, y tiene que informar al Congreso. Y ahí va el otro punto, hay una propuesta del presidente, pero que también se confunde con el documento original, de que la designación sea a través de una terna que presente la Cámara de Diputados. Ahí hay una serie de propuestas interesantísimas. Que sería lo ideal, Sería lo ideal, retomaría la Constitución del 63, pero también tal vez sería ideal algunos modelos chilenos que, aunque yo presente una terna, el punto del consenso con el mismo Senado, Cámara de Diputados, pueda ser establecido, a los fines de que tú no me amarres con una terna, sino que, bueno, nos sentamos, cuál es el perfil, y democratizar la elección. En función de perfiles, no en función de personas, que donde se equivocan o donde nos equivocamos. O sea, vamos, cuáles son los perfiles que queremos y luego entonces ponemos las personas, no al revés. Queremos a esta persona, entonces yo le pongo el traje o el perfil. Pero también el Congreso como fiscalizador del presupuesto, como ente o como instrumento, la Cámara de Cuentas, que les rinda. Hay que fortalecer eso, Francisco, hay que fortalecerlo. Pero igual el sistema de control de la Contraloría General de la República, que también presenta una
crea una dificultad confusión muy seria porque el presidente Fernández ha impulsado todo un programa de reforma administrativa de la nación muy positivo, muy interesante, pero en cierta manera la propuesta de reforma constitucional contra eso. puede ser un retroceso porque se confunde el rol de la Contraloría General de la República con la Cámara de Cuentas y con la Dirección de Contabilidad Gubernamental. Entonces, tenemos que afinar algunos conceptos en ese sentido. Igual, el rol del Congreso en sentido general, yo creo que es fundamental fortalecerlo, pero de cara al sistema de contrapesos. La democracia de la República Dominicana se fundamenta en que un poder debe controlar al otro, en la medida de que cada uno de nosotros es supervisado. En esa misma medida somos más transparentes, somos más eficientes y hacemos las cosas mejor para el pueblo dominicano. No, ahí hay una realidad que tiene que ver con el control. Nosotros, de conformidad con lo que establecen nuestras leyes, hay un sistema nacional de control, cuyo órgano rector es la Cámara de Cuentas, y vemos cómo la propuesta rompe un poco y debilita lo que es el sistema. En un sentido lo fortalece. Primera vez que la Constitución establece la Contraloría como auditor interno, la Cámara de Cuentas como auditor externo. Lo que sí requiere es afinarla para que sea coherente con todo este proceso de reforma legal que ha establecido la República Dominicana y que contiene puntos de mayor orden y de mayor avance, si tú quieres, que algunos de los puntos planteados en la reforma constitucional. Claro que sí. Lo mismo sucede con el poder municipal o los municipios. La propuesta constitucional establece una serie de planteamientos, sin embargo, cuestiones fundamentales que están establecidas en la nueva ley de municipios, como por ejemplo el rol ejecutivo del alcalde o del síndico, el rol normativo de las salas capitulares, eso no queda claramente establecido. Entonces yo pienso que las cosas específicas van a la ley, pero en materia de municipalidad tenemos que dejar muy claro la independencia del poder municipal, sobre todo, y luego los roles de las salas de concejales o regidores y de los municipios. Así es que, a medida que tú vas tocando algunos puntos, no solo Congreso, matriculación, hay temas que hay que discutir, que nadie quiere hacerlo, y a veces a mí me duele porque la gente no se ponga bravo, porque alguien no se ponga bravo, no asumimos una responsabilidad y queremos ser populistas, demagogos, o simplemente lo que yo una vez llamé crisis de responsabilidad en la República Dominicana. Nosotros estamos hablando del legislador, diputado en los Estados Unidos y en Europa, estamos hablando de un representante nuestro como senadores también en otras naciones. Bueno, personalmente creo que es interesantísima y muy positiva y me atrevería a apoyar una propuesta, pero siempre y cuando eso se sopese y se mida claramente en qué medida violenta las normas de derecho internacional. Yo le decía a alguien, los Estados Unidos y Europa permitirían como Estado que la circunscripción de ellos sea utilizada para la designación de un senador. Puede decir que sí, puede que no, pero vamos a estudiarlo. Ponía el ejemplo inverso. Si es Haití que hace la reforma constitucional y habla de los 7 diputados de Haití en la República Dominicana y los 2 senadores, y harían caravanas aquí en la República Dominicana, sí, o imagínate lo que pasa en estos países latinoamericanos que se entran a tiro. O sea, ¿qué sucedería si en una caravana del senador de un partido haitiano y el senador de otro se encuentran en la Churchill con 27 y se entran a tiros? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿No sentiríamos que nuestra soberanía se ve afectada? ¿Cómo conciliamos soberanía y respeto al otro país con representación que yo creo que la merecen los ciudadanos nuestros que están fuera del país? ¿Cómo tú me dices el ejemplo de Italia y de Francia y me comparas las colonias nuestras o las colonias de esos países? Sí, es complejo con los Estados Unidos, que no es colonia nuestra. Muy complejo y sensible. Entonces es muy sensible y eso requiere discusión. Vuelvo y te digo, lo que sí yo creo que la seriedad radica en que discutamos los temas aunque alguien se ponga bravo. ¿Qué es lo que más conviene a la democracia? ¿Qué es lo que más conviene a la República Dominicana en términos de fortalecimiento institucional? Con seriedad, con responsabilidad.
Si alguien se pone bravo y eso tendría un costo político para mí o para cualquiera de los senadores o congresistas, yo espero que cada uno lo asuma, porque aquí nadie está en un concurso de belleza, simplemente se supone que estamos tratando de hacer las cosas bien. Tú tienes otros puntos que uno tiene que asumir posición y hay gente que te dice que no. Claro. Por ejemplo, en la Constitución se plantea un tribunal contencioso administrativo. Yo diría que ir a un mecanismo de ese tipo sería también una especie, no de retroceso, pero sí de una dispersión que en nada contribuiría a que el ciudadano tenga acceso a lo contencioso administrativo. No, y hay una cosa, Frank. La verdad es que hay una ley, eso lo tengo que decir, quizás tú no lo digas por razones propias de tu personalidad. Hay una ley que salió el año pasado que ha revolucionado la jurisdicción administrativa. Si hay una jurisdicción, que es una ley que votó el Congreso y promulgó el presidente, una ley que surgió de una iniciativa tuya que crea el tránsito de la jurisdicción contenciosa administrativa, gracias a esa ley le quitamos esa atribución a la Cámara de Cuentas, donde nunca tuvo ningún sentido. Pero sucede que esa ley tiene 1 año y pico implementándose, y esa jurisdicción se ha fortalecido de una manera tal que hoy en día es la jurisdicción más independiente, y desde el punto de vista del contenido de las decisiones de esa jurisdicción son las de mejor calidad. Es la jurisdicción que más ha contribuido en el último año al fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo es posible que si es una jurisdicción que comienza a dar sus pasos y está funcionando de manera efectiva, cómo es posible que, se pueda proponer una jurisdicción fuera del Poder Judicial como un poder extra judicial, en fin, la verdad es que más aún, Sergio Tulio, alejado del ciudadano. Totalmente. En la nueva digamos constitución, para ponerlo así, de la jurisdicción administrativa, lo que plantea es que en las áreas donde el ciudadano en su cotidianidad se ve afectado con una decisión de la administración pública, él rápidamente y fácilmente puede accesar. Por eso en materia de municipalidad y de decisiones, los tribunales competentes son los de primera instancia. Claro. Yo en Samaná tengo un problema porque decidieron el síndico autorizar que la zona verde la repartan en pedacitos para 2 o 3 personas. Yo puedo ir a un tribunal en mi misma comunidad, no venir a Santo Domingo a un tribunal superior administrativo, ni mucho menos crear departamentos regionales que tendrían un costo enorme y que sigue alejando. Estamos hablando de la ley de función pública. Yo creo que uno de los puntos interesantes de la reforma constitucional es que establece el principio de la función pública como algo muy importante. Hemos planteado que la misma ley de función pública establezca que también los tribunales de primera instancia sean los que conocerían cualquier impugnación o cualquier reclamo sobre el incumplimiento de la ley. De esa ley. Entonces fíjate que también aquí se está desarrollando un sistema mixto en lo contencioso administrativo para grandes casos en la jurisdicción ya cabecera del Tribunal Superior Administrativo, pero en esos casos pequeños que para ese ciudadano son más grandes, los casos más grandes sean los juzgados de primera instancia. Establecer un control de otra manera alejaría a la gente de la posibilidad de resolver sus problemas. Yo creo que es ese otro de los puntos que deberíamos discutir seriamente en esta reforma constitucional. No, y también yo creo que un aspecto que deberá de tener en cuenta el Congreso, porque a fin de cuentas, aun cuando el presidente tuvo la iniciativa, la reforma la hará el Congreso Nacional. Esta va a ser la constitución del Congreso. Claro, siempre con una iniciativa que partió de la presidencia, pero es la constitución de este Congreso Nacional. Entonces yo creo que el Congreso Nacional en esta ocasión debe de ser más prudente que nunca. ¿Por qué? Porque ciertamente le estamos quitando una serie de atribuciones al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al propio Poder Judicial. Estamos creando un órgano de gobierno. Existe la posibilidad, y yo creo que hay un consenso, de crear una sala constitucional. Es decir, estoy tan seguro que hay un consenso. Bueno, pero es una discusión más rica que la del Tribunal Superior Administrativo. Que hay quienes sostienen la tesis que eso no tiene ningún sentido. Lo del Pleno como ente. Claro.
sigue también esa posibilidad. Claro. Pero lo que te quiero decir es que en materia de control constitucional existen 3 modelos. La del Pleno, la de la Sala y la del Tribunal Constitucional. Y es una discusión que parte de un marco lógico. Qué bueno que las corrientes y las escuelas, yo creo que es más rica que la de tú separar del Poder Judicial al tribunal, a la jurisdicción administrativa. Entonces yo creo que si le estamos quitando a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial una serie de atribuciones, yo creo que hasta por razones de prudencia se debe de quedar a lo interno del Poder Judicial la jurisdicción administrativa. Pero más aún, ese modelo que se plantea en esa reforma constitucional, del cual por la posición que yo he tenido como director de la Fundación Institucionalidad de Justicia he sido objeto de muchas críticas, existe solamente en 4 países en el mundo. Es decir, es tú un modelo del siglo XVII revivirlo en una constitución del siglo XXI. Pero fíjate que tú tocas el tema de justicia, y yo creo que es de justicia también reconocer el rol del presidente Fernández, tanto en la propuesta como en el año 97. ¿A qué yo me refiero? Hemos hablado de que esta propuesta en cierta manera debilita la Suprema Corte de Justicia por lo del Tribunal Contencioso Administrativo y por lo del Tribunal de Garantías Constitucionales. No, nosotros solamente por el Tribunal Superior Administrativo. Pero no digo solamente Finjus, o sea, Finjus tiene una posición, pero algunas personas han externado. Sin embargo, yo creo que aquí lo primero que hay que resaltar, aprobar, reconocer y por qué no admirar que la propuesta del presidente implica una reducción del poder de él como presidente en los mecanismos de designación de la Suprema Corte de Justicia, que a fin de cuentas es la decisión más importante en todo esto, porque es la que permite la manipulación y el control. Entonces, con esta propuesta, el presidente reafirma lo que inició en el 97, porque ha sido con él que se inició un proceso transparente de elección de la Suprema Corte de Justicia, ha sido con él que se inició la aplicación de la ley de carrera, aunque algunos puedan decir que la observó, pero fueron muy válidos en cierto sentido de las observaciones. Él decía que sean los egresados de la escuela, podemos estar o no de acuerdo, pero el presidente tuvo una posición siempre de institucionalidad, y como presidente ahora en este segundo mandato ha duplicado, digamos, porque ha sacado al sector político partidista en la toma de decisiones del Poder Judicial, y yo creo que eso tiene un valor extraordinario. Yo no quiero que se vea como un halago por hacerlo, pero yo creo que yo me atrevo a decir que el presidente de la República, el gran legado que le deja a la nación, es el padre de la institucionalidad del Poder Judicial, porque él tenía el mando, él tenía el poder. Otros actores en la sociedad civil, como Finjus, jugaron un papel estelarísimo, legisladores, doña Milagro, una serie de personas jugaron un papel estelarísimo, pero quien tenía el poder era él, y ahora también con él es que tiene la decisión, y él renuncia a esas decisiones, y por eso creo que hay que valorar enormemente, Sergio Tulio, que en la propuesta de reforma constitucional se despolitiza aún más el criterio de selección de los jueces y se ratifica constitucionalmente y se fortalece el sistema de carrera judicial. Yo creo que eso sería y es un paso de avance. En la medida también que la Suprema se concentre en juzgar y menos en la administración, yo creo que es un paso de avance. En la medida que el sistema administrativo, en el Consejo del Poder Judicial, que también yo creo que eso hay que afinarlo en la propuesta. Hay que fortalecerlo. Hay que propuesta, porque yo soy partidario, por ejemplo, de que el director de carrera debe ser contemplado en la reforma constitucional de carrera judicial, pero también el director administrativo y financiero, que no pueden coincidir, porque una cosa es la carrera judicial y una cosa es el manejo de los recursos humanos y del manejo presupuestario, que es muy importante en el sistema judicial dominicano. Entonces esas serán discusiones que nosotros vamos a llevar a cabo, pero que todas parten de un principio que es una propuesta constitucional del presidente Fernández que procura una nueva ola de reformas en el sector justicia, de fortalecerlo, de que sea todavía más independiente, de que el poder político intervenga lo menos posible, y yo creo que eso vale mucho la pena resaltar. No, y hay una realidad. Es increíble, pero el presidente expuso su propia propuesta
al debate nacional en cuanto a lo que fue la celebración de los foros, que él propició con la Mesa del Diálogo y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Digo, eso en América Latina, por lo menos yo no lo había visto. Y fueron plurales, cada quien con posición. ¿No? Y cómo él respetó, y cómo le gustaron inclusive, muchos de los planteamientos que se hicieron desde una visión crítica pero constructiva. Pero yo soy parte, por ejemplo, del partido de gobierno, he sido parte del funcionariado siempre en el área de justicia al más alto nivel, y bueno, yo me permito la libertad de disentir en varios puntos, como te lo he dicho, en materia de control, en materia de municipalidad, en materia de tribunal constitucional, en materia de lo contencioso administrativo, en materia de lo que significan los roles de cada una de las instituciones como Cámara de Cuentas o Contraloría General de la República o Dirección de Contabilidad o aún en la composición congresional. Fíjate que lo importante es que podamos discutir esto y que busquemos lo que más convenga al interés nacional. Bueno, Fran, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el senador Francisco Domínguez Brito. Fran, bueno, tenemos que seguir hablando de la reforma constitucional. Evidentemente, nosotros desde la Fundación sostenemos la tesis de que el desarrollo de una nación no es modificando constituciones, es fortaleciendo sus instituciones. Y yo creo que el Congreso ha tenido una visión correcta respecto a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que sea la mejor constitución. Y hemos visto cómo inclusive están socializando de una forma impresionante. A nosotros inclusive nos ha llamado la atención de cómo el Congreso se ha abierto a instituciones como la Fundación y a otras instituciones de la sociedad. Y también hemos visto cómo la propia clase política ha entendido que una constitución, un proceso de reforma constitucional, es un acto de conciliación. Ahora, un proceso de reforma constitucional es un proceso. Bueno, hemos visto que se están, debatiendo el contenido, pero es un proceso. ¿Cuáles son los próximos pasos que se van a dar desde el Congreso Nacional? Yo creo que tú dices dos palabras claves. Es un pacto y es un proceso. Ambos pudieran ser conceptos o mecanismos diferentes, no necesariamente contradictorios, pero pueden serlo, claro. Pueden ser complementarios, claro. No necesariamente el uno es mejor que en el otro. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Un pacto que no existe en este momento entre todas las clases políticas sobre el contenido. Es una gran debilidad y una gran fortaleza, claro. de este proceso o de la reforma constitucional, porque en la medida de que no hay un pacto, bueno, es una debilidad, no hemos unificado criterios, no hay una voluntad expresa de todos los actores políticos y de la sociedad civil alrededor de una sola línea, pero también en países como el nuestro, en la medida de que tampoco hay un pacto, tampoco hay una componenda sobre temas muy particulares o que sean dirigidos al interés especial de determinado sector, y yo creo que eso es positivo porque el debate se hace más rico. Lo ideal entonces es que podamos manejarnos en ese debate con el buen juicio y el sentido común, y que también puedan establecerse un pacto sobre principios generales, sobre elementos guía de desarrollo del país, sin que eso implique, digamos, una medida de coerción que impida que se trabaje por el interés general y por la democracia de la República Dominicana, y no por el interés de élites partidarias, empresariales o de cualquier otra naturaleza.
Lo otro de todo esto es que el Congreso se aboca a una discusión en medio de esa situación, más en medio de un proceso de discusión informal, no sistemático del contenido, a pesar de una serie de talleres. No existe un proceso de consenso a lo interno sobre los puntos, sino que recién empezamos a discutirlo. Pero también dentro del Congreso existe lo que es la preparación para llegar a ese otro nivel, que es el de la discusión que te estoy haciendo referencia. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que preparar la ley de la convocatoria. Claro. El presidente mandó una propuesta, pero que tenía puntos muy particulares. El Congreso trabajó en una comisión, precisamente fui yo quien dirigí esa comisión que culminó su trabajo, donde la ley que convoca, que hace la convocatoria para la Asamblea Revisora, no establece puntos definidos exactos sobre en qué consistiría la reforma constitucional. Esto así para no amarrar el Congreso. Pongo un ejemplo. Yo no voy a poner o no vamos a poner en la convocatoria a la reforma constitucional, en el objeto de la reforma, que la Cámara de Cuentas estará compuesta por 9 integrantes o más, sino que vamos a decir en la Asamblea Revisora se determinará el número de integrantes de la Cámara de Cuentas. Claro, para no cerrar el debate. Y para que sea más elegante ante cualquier tipo de discusión. El segundo punto, que es muy importante, es el reglamento de cómo nos vamos a manejar a lo interno de la Asamblea. ¿Se está trabajando en eso? Se está trabajando en eso, ya terminamos el borrador y bueno, durante estas 2 semanas vamos a unificar y a consensuar el reglamento, que es bastante complejo. Y sobre todo en esta propuesta de reforma constitucional, que es una reforma integral, no es una reforma como la que se hicieron en el pasado de 4 o 5 artículos. Esto tiene implicaciones muy fuertes. Tenemos que ver los precedentes, si se aprueba en 1 o en 2 lecturas. Tenemos que ver si vamos a designar comisiones especiales o no una vez se abre la Asamblea. Tenemos que decidir si una vez abierta la Asamblea se puede interrumpir y por cuáles razones, en cuáles razones habrá receso, en cuáles no, cuál es el mecanismo que vamos a usar en esa Asamblea para que este documento no salga un monstruo de 7 cabezas. ¿Por qué? Porque en lo que nos reúne las 2/3 partes de la votación se queda el texto original. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo eso son parte de los puntos que nosotros vamos a tratar en esta propuesta. Qué bien. Ahora, y evidentemente que se está haciendo un trabajo extraordinario desde el Congreso Nacional. Y qué bueno que ese trabajo terminará contribuyendo a que las diferentes fuerzas políticas confluyan en lo que será nada un trabajo en conjunto. Y hay temas, perdóneme que te interrumpa, por ejemplo en ese reglamento hemos durado horas discutiendo el voto afirmativo o el voto afirmativo y negativo. Parece sencillo, pero tiene que ver con la independencia del legislador, que yo pueda decir, yo no voto afirmativo, pero no significa que estoy necesariamente que voto no, simplemente por razones de principio, por razones religiosas, por lo que tú quieras, yo fijo una abstención por X razones y no me encasillo en sí y en el no, sino que en acta conste ante la historia mi posición sobre un tema determinado. Entonces, preparar estas reformas requiere de un gran esfuerzo y en el Congreso se está haciendo. Yo reconozco el esfuerzo del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, en procura de hacer las cosas con seriedad, y yo creo que todos los congresistas estamos valorando ese esfuerzo que se está haciendo, tanto en las comisiones bicamerales como en el proceso de preparación de lo que sería la reforma constitucional. No, y nosotros somos testigos de eso, que estamos involucrados en el proceso. Y qué bueno que sea así, para que no nos pase en esta ocasión, porque hay lecciones que están aprendidas. Lo que pasó en el 63, que fue también otra revolución democrática. Pero como no se consensuó, nos tumbaron probablemente la mejor constitución en esos tiempos que pudo haber tenido la República Dominicana, precisamente porque fue la imposición de una constitución de un grupo. Ahora, yo quiero seguir con el Congreso Nacional, porque tú sabes muy bien que a mí el Congreso Nacional me apasiona. Y nosotros como fundación estamos muy atentos al Congreso Nacional, porque nosotros entendemos que es el principal poder del Estado. Y muchas veces
quisiéramos como que vaya más rápido en cuanto a lo que es su proceso de fortalecimiento. Desde el Congreso se han votado una serie de leyes que evidentemente ha sido imposible que se cumplan. Por ejemplo, las leyes que establecen porcentajes del presupuesto, esos que van dirigidos a la educación, al propio sistema de justicia, a los ayuntamientos, que desde el punto de vista material, tú agarrar el conjunto de estas disposiciones y hacer que se cumplan como tal, es prácticamente una quimera. Sin embargo, hay una percepción de la población que, viendo que el Congreso es el que controla también, hay quienes pueden considerar, bueno, pero ¿cuál es la responsabilidad del Congreso luego de que vota una ley? Ustedes no han contemplado, porque inclusive hasta en esta semana a mí me metieron en un lío en donde yo decía que había una percepción de un sector de la población que entendía que el Congreso no había sido responsable respecto a el monitorear las leyes que desde el Congreso se votan. ¿Qué se puede hacer, Francisco? Porque, por ejemplo, ustedes van a conocer el presupuesto. Y es verdad que la iniciativa es del presidente de la República. Pero el que conoce el presupuesto es el Congreso Nacional, a fin de cuentas. Y como órgano de control, es el que debiera de decirle al presidente, mire, un momento, usted me está mandando un presupuesto que no cumple con determinada ley. Pero sucede que el Congreso está consciente de lo que está pasando, de que hay una imposibilidad de que se cumpla con esas leyes. ¿No sería prudente crear un órgano que evalúe todo esto y que de manera responsable, porque ahí sí es verdad que el Congreso se va a tener que amarrar bien el pantalón, y diga, miren señores, nosotros vamos a tener que modificar todas estas legislaciones que probablemente fueron el producto de un mediatismo o de un populismo legislativo, no solamente del Congreso, sino también de instituciones de la sociedad civil, en la cual nos incluimos nosotros, pero que le está haciendo mucho daño a la institución. Mira, yo coincido totalmente contigo y creo que esto hay que verlo en dos aspectos, uno coyuntural y otro ya de establecer una estructura de planificación y de desarrollo a mediano y largo plazo. Pero te quería decir, en materia coyuntural, se habla de la ley de municipios o de otras leyes que establecen un porcentaje para el Congreso, para la Cámara de Cuentas, para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero tampoco es que hay una violación a la ley, porque una ley deroga una ley. La ley de presupuesto de cada año deroga la otra ley que establece el porcentaje. El problema es de imagen, el problema es la percepción. Porque no hay una clasificación en la Constitución nuestra de lo que es una ley orgánica a las leyes ordinarias y que las leyes ordinarias no pueden violentar la ley orgánica, que también se diría diferente ya a la Constitución de la República, para que alguien no me malinterprete, entendiendo que la Constitución en este caso sería ley orgánica. Eso lo vamos a plantear en la reforma constitucional. Ahora, yo voy más allá. El problema no es de coyunturas. Hay una propuesta que yo mismo la he hecho de manera informal y la estoy elaborando. Es una propuesta de que se eliminen todos los porcentajes, incluyendo el del Congreso. Va a haber que eliminarlo. Sobre todo el de nosotros, que demos el ejemplo en ese sentido, pero que seamos capaces de establecer en la reforma constitucional que el sistema educativo nacional sería la prioridad del Estado en la República Dominicana. Qué bien. Que la única institución, o el único fin, o el único criterio de desarrollo y de formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas es a través del sistema de educación de manera integral, la Secretaría de Educación y otros actores que intervienen, y que podamos establecer un porcentaje claro al sistema educativo, renunciando nosotros a los beneficios que nos puedan dar esas leyes que nos establecen presupuesto. Y yo voy más allá, que podamos nosotros renunciar también a fondos a cambio de que puedan ser traducidos o llevados al sistema educativo. Pero que también nosotros controlemos como legisladores, como parte de nuestra función, que eso no se vaya a un barril sin fondo, sino que también el sistema educativo pueda tener recursos extraordinarios en comparación con lo que tiene, pero que también lo invierta bien, porque no significa que mayor cantidad de recursos tendremos mejor calidad educativa.
sin recursos no habrá buena calidad educativa, pero una cosa no implica la otra y hay que trabajar en la supervisión. Eso sería un proyecto realmente concreto de nación si nos atrevemos en una constitución llegar a esos niveles. Implica que yo como Congreso, que recibimos 4.000 y pico de millones de pesos, estamos nosotros en la disposición de renunciar a 1.000, a 1.500. Es verdad que tenemos el mismo presupuesto de hace 3 años en el Senado de la República, pero yo estoy dispuesto a renunciar a privilegios presupuestarios a cambio de que vayan al sistema educativo. Vamos a hacerlos, vamos a exponernos, vamos a que cada quien se levante y diga sí o no, sin demagogia y sin tratar de esconder nada. Yo creo que eso es de los puntos que deberemos discutir. Existen otras instancias dentro de los poderes públicos que estarían en la disposición de asumir la educación como eje central del desarrollo. Si me dicen que sí, tienen que renunciar, porque la vida es una opción. Y yo creo que sí. La vida es una elección. Yo no puedo decir que esta es mi prioridad si yo no renuncio a la otra. Claro. Hay cosas que yo no puedo tener 5 prioridades. Hay determinadas acciones dentro del Estado que requieren una sola prioridad, una, o la principal prioridad, y las otras van secundarias sin dejar de dejarla fuera. Yo no quiero decir con esto que el sistema de salud quede fuera, yo no quiero decir con esto que el sistema de obras públicas y de inversión quede fuera, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, vamos a mejorar el sistema de educación para que en consecuencia pueda mejorar todos los demás sistemas, sea de salud, sea de inversión pública, sea municipal, etcétera. Sin educación nosotros no vamos a ningún lado, y ojalá que en una reforma constitucional, y es un tema que estamos trabajando, desaparezcan todos esos porcentajes y podamos establecer muy claro que la educación en términos presupuestarios, no solamente en términos de prioridad del Estado, es la principal prioridad del Estado dominicano. Definitivamente que sí. Y qué bueno que tú estés diciendo eso, porque la verdad es que, y yo creo que se ha sido injusto, o sea, hay una percepción ciudadana, como de que hay una irresponsabilidad que viene desde el propio Estado, cuando uno sabe que desde el punto de vista operativo no es posible cumplir con esos porcentajes. Ojalá y que se cree una... que la Secretaría de Educación tiene un 1%. Creo que la UAS tiene unos porcentajes también. Unos porcentajes también. La Suprema, el Ministerio Público, el Congreso, la Cámara de Cuentas, los ayuntamientos. Los ayuntamientos y la Junta Central Electoral también. Una verdadera locura todo esto. No hay manera. Y entonces la institución que se afecta es el Congreso, muchas veces. A todas le ha afectado, pero también el Congreso, pero también entre comillas, porque yo soy congresista y digo, bueno, ¿qué es afectarse? Yo creo que a nosotros deberían a todos rebajarnos el presupuesto y dedicarlos a que... No, cuando digo de afectarse es la imagen. Ah, no, claro. Eso es importante. Ah, no, claro. O sea, hay una percepción errada. Porque solamente le cargan al Congreso. Al Congreso. Cuando aquí hay una responsabilidad colectiva de todo esto. Incluyendo la sociedad. Así es. Incluyendo la sociedad. Así es. Ahora, el presupuesto, nos quedan 3 minutos. Y yo sé que tú tienes una visión de que si hay alguien que sabe en este país, que el presupuesto es un instrumento de desarrollo, yo creo que es Francisco Domínguez Brito. No solamente porque a ti te ha tocado ejecutar partidas presupuestarias, sino también porque tú has elaborado presupuestos, pero también ahora tú desde el Congreso Nacional estás, debatiendo, los presupuestos que se te someten. Mira, hay una propuesta... Siempre hay un debate, con el bendito sí, presupuesto. Y este es el más difícil, me decía alguien de los que trabaja constantemente en el presupuesto, porque es el mismo presupuesto en términos de cantidad del año pasado. Entonces hay grandes dificultades, el país tiene, y cada uno de nosotros tenemos que entender que hay una crisis internacional, que habrá una baja de la demanda, probablemente una baja de los ingresos nacionales, no solo en República Dominicana, sino en Estados Unidos, Europa, etcétera, y que es un momento también de concentrarnos en ver cómo superamos esta situación. Mi posición en el Congreso es de hacer cuanto sea posible para que el presupuesto se convierta no solamente en instrumento de desarrollo, sino también en un instrumento de contingencia ante cualquier crisis que pueda pasar. Por eso tiene que ser austero, por eso tiene que ser exacto, tiene que ser bien planificado, y yo valoro enormemente de que hayamos sido sinceros como gobierno, como Estado, de plantear, bueno, será el mismo presupuesto, la situación es muy crítica, es muy difícil, tenemos que sacar de abajo, tenemos que levantarnos y tenemos que prepararnos
para poder sobrepasar la crisis que nos afecta. No, y hay algo también que quiera Dios que ustedes lo observen, que es lo que tiene que ver con que en la presentación del presupuesto, claro, se están replanteando algunas cosas. Hay un déficit muy grande de unos 2.000 millones de dólares, que quiera Dios que eso desde el Congreso se pueda transparentar, sobre todo porque si de lo que se trata es de que se van a tomar prestado esos 2.000 millones de dólares, bueno, uno de los retos es, bueno, ¿quién te lo va a prestar? Porque también hay una crisis bancaria en el mundo. Quiera Dios que ustedes observen todas estas cosas y que a fin de cuentas salga lo mejor desde el Congreso Nacional. Puntos que tienen que ver con el presupuesto, el subsidio eléctrico, 33.000 millones de pesos. Es una verdadera... Consumimos más que lo que consume el sistema educativo nacional, que creo que está en 29.000 millones de pesos, el presupuesto de todo el sistema educativo nacional. Entonces, como dominicanos, yo creo que esto va más allá de gobierno y de partidos políticos en particular. Yo creo que la sociedad dominicana tiene que hacer un pacto también, o nuestra opción, te reitero, es por ejemplo la educación, invertir en el ser humano, o por el contrario, nosotros dedicamos 33.000 millones en subsidio eléctrico, la gente está feliz y contenta, pero en el fondo, más que resolver los problemas, lo que estamos haciendo es agravándolo, porque a mediano y largo plazo nuestros muchachos estarán menos preparados, menos entrenados para enfrentar los nuevos desafíos, y en consecuencia menor educación, siempre habrá mayor pobreza. Y yo creo que ese es de los grandes puntos a discutir ahora en el presente, pero sobre todo de cara al futuro inmediato y al futuro a mediano y largo plazo. No, y quiera Dios, y ya para finalizar, el Estado real y efectivamente asuma la responsabilidad de que quien no paga la luz, bueno, porque no le den la luz y se acabó, y que no tengamos que lo que pagamos, pagarle la luz a quienes no lo pagan. El Estado está pagando 3.000 millones de pesos lo que no pagan. Concluyendo, porque yo sé que estamos al final del programa con la misma parte que iniciamos, que yo te decía de la reforma constitucional, no solo es un problema de cambiar el texto, es de cambiar mentalidades, de cambiar culturas, de cambiar una forma de nosotros ser, que tenemos grandes valores de solidaridad, de trabajo, etcétera, pero reconocer como dominicanos y dominicanas que tenemos que cambiar en muchas cosas, que tenemos que hacer al menos el esfuerzo por cambiarlo. Y yo creo que en temas como ese, en temas como establecer prioridades, nosotros tenemos que agotar a lo interno un proceso de reflexión para cambiar mentalidades. Si cambiamos mentalidades, si cambiamos culturas, si fortalecemos nuestros valores tradicionales, como el trabajo, la solidaridad, como bien te he dicho, yo creo que nosotros podemos seguir construyendo una mejor República Dominicana, que a fin de cuentas es el deseo, el sueño, la esperanza de todos nosotros. Quiera Dios que así sea. Te agradezco en nombre de la Fundación que me hayas permitido compartir este conversatorio contigo. Así que gracias. Gracias a ti, a los amigos televidentes también. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Acreedor de un conjunto de derechos que le debe reconocer cualquier estado en el que usted se encuentre. La educación no es un derecho de naturaleza política que evidentemente está restringido para los que son ciudadanos nacionales de un determinado estado o los que han
agotado los procesos de naturalización que están debidamente regulados por ley. Hay un tratamiento conceptual indistinto en relación con el tema de los derechos colectivos y los intereses difusos. Pareciera que se trata de un mismo concepto, tal y como están recogidos en el artículo 55 del proyecto. Y son categorías jurídicas con sutiles, pero con diferencias importantes, que tienen implicaciones no solo desde el punto de vista de la teoría del derecho, sino desde la teoría del proceso. Es decir, no son los mismos actores los que están legitimados para actuar en la reclamación de los derechos colectivos que los que lo están para plantear reclamaciones judiciales en materia de intereses difusos. Quiero hacer, porque ya me dijeron que se agota el tiempo, una reflexión final. Quiero reiterar mi positiva valoración de la incorporación de los principios rectores del ordenamiento, así como la considerable ampliación del catálogo de derechos y libertades fundamentales, sin detrimento de las observaciones que acabo de formular. Sin embargo, me gustaría aprovechar este singular espacio de discusión para llamar la atención sobre ciertos riesgos que entraña para la autoridad y el respeto que merece toda Constitución las dificultades en el cumplimiento efectivo de sus disposiciones. Digo esto porque en nuestro país existe una brecha consuetudinaria con una peligrosa tendencia a ensancharse entre norma jurídica y realidad política. La Constitución en nuestro país ha sido siempre una gramática que el poder ha leído a patadas. El derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, entre otros muchos, hace décadas que forman parte del repertorio de derechos en nuestro sistema jurídico superior, pero reiteradamente reprobamos el test que inquiere sobre la eficacia de estos derechos. La situación de nuestras escuelas y hospitales públicos, así como la calidad de nuestra enseñanza, son muestra fehaciente de lo que acabo de decir. Pero no se trata solo de que no es suficiente con la consagración constitucional de los derechos. La proliferación de normas jurídicas ineficaces contribuye a socavar peligrosamente el sistema de derechos en su conjunto, pues la gente tiende a perder confianza, respeto y fe por un orden normativo compuesto de disposiciones jurídicas vacías de todo contenido material y real. Debemos evitar caer en la tentación del populismo constitucional, esa peligrosa tendencia que se mueve entre la irresponsabilidad y la demagogia y que consiste en crear la ilusión de que cambiando la Constitución en su letra se transforma la realidad en sus complejas formas y manifestaciones de expresión. El auténtico sentido de este proceso de reforma constitucional se expresará en la voluntad de nuestros dirigentes políticos para sellar el compromiso de impulsar una cultura de lo constitucional en la cotidianidad del funcionamiento de nuestras instituciones y en la sociedad en general, así como en la capacidad de la ciudadanía para exigir civilizadamente dicho compromiso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Cristóbal Rodríguez Gómez, el segundo y último de los comentaristas en esta noche. En nombre del Diálogo Nacional, la Presidencia de la República, la Fundación Institucionalidad de Justicia, quienes han sido las entidades y órganos convocantes a este segundo foro, muchas gracias a quienes han estado con nosotros en esta noche en el auditorio, en el Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago, y a cada uno de ustedes que a través de la televisión o de la radio también han estado participando del desarrollo de este segundo foro. Gracias.